Desde su aparición en el Torneo del Poder, el Ultra Instinto se convirtió en uno de los estados más icónicos de Dragon Ball, y como tal surgieron distintas opiniones al respecto. Hay quienes lo cuentan entre los mayores aciertos de Dragon Ball Super, y hay quienes lo consideran entre los más grandes errores. Y por supuesto, también hay quien simplemente se emociona y disfruta cada vez que Goku entra en esta forma. Pero, ¿qué es realmente el Ultra Instinto? ¿Qué tanto sabemos de este estado divino? ¿Comprendemos siquiera su funcionamiento? Pues eso es justamente lo que veremos en este vídeo. Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Hashi y en este vídeo hablaremos del Ultra Instinto, pero desde la perspectiva de las artes marciales orientales y sus representantes. Y después juzgaremos qué tan coherente o incoherente es la existencia de este estado y la manera en que Goku lo utiliza. Y hablando de estados, es momento de hablar del patrocinador de este vídeo, un videojuego cuyos personajes elevan su cosmos y también cambian de estado. Estoy hablando por supuesto de Saint Seiya Legend of Justice, un videojuego free to play disponible para Android y PC. Eres fan de Saint Seiya, pero estás cansado de que todas las adaptaciones repitan la saga de las 12 casas, estás harto de que todo el tiempo le claven la misma flecha a Saori, te salta un tic nervioso cada vez que ves a los santos de Atenas subir las mismas escaleras, pues Saint Seiya Legend of Justice llegó para salvarte, porque ahora mismo el juego se encuentra adaptando la saga de Hades, un evento internacional en el que todos los fans de Saint Seiya unirán sus fuerzas para ganar la Guerra Santa. Además, si te registras ahora mismo, automáticamente recibirás al mismísimo Hades, dios del inframundo, como personaje jugable. Pero, ¿cómo se juega Legend of Justice? Pues muy fácil, solo tienes que combinar tus personajes favoritos para crear un equipo con el que enfrentarás al enemigo. Ahora, Hades, como dios que es, posee habilidades superiores a cualquier otro personaje, porque mientras está en el campo de batalla, este señor constantemente absorberá la vida de tus enemigos y la añadirá a la suya. Sí, hace daño mientras se cura. Equípalo con ítems que aumenten su defensa y será invencible. Además, si lo combinas con otros personajes como Pandora o Thanatos que tienen habilidades similares, es que tus oponentes ya no tendrán oportunidad. Así que si quieres tener un personaje tan roto desde el inicio del juego, solamente tienes que registrarte ahora mismo y lo obtendrás automáticamente. Pero aún hay más, porque si te registras ahora mismo en Legend of Justice, podrás crear un eslogan que te represente durante la guerra, y si a otros jugadores les gusta, votarán por él y tú ganarás premios en efectivo. Además, al registrarte también entrarás automáticamente en un sorteo por $10.000. Sí, $10.000 de premio para que hagas lo que quieras con ellos. Así que descarga ahora mismo el juego siguiendo el código QR que está apareciendo en pantalla o siguiendo el enlace en la descripción o en el primer comentario. Regístrate para obtener inmediatamente a Hades y únete a miles de fans que ya están luchando en la Guerra Santa. Gracias Saint Seiya Legend of Justice por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, terminada la intro, comencemos. Ok chicos, iniciemos por el principio. La primera mención del Ultra Instinto ocurrió tanto en la película Dragon Ball, la resurrección de Freezer, como en el manga promocional que se publicó junto con la cinta. En ambas versiones, Whis explica a Goku y Vegeta que aún son muy lentos al pelear porque piensan antes de actuar. Por eso, si quieren mejorar, deben cortar el vínculo que existe entre cuerpo y mente. De esta forma, el cuerpo ya no dependerá de una mente para moverse, sino que actuará por cuenta propia, como si el cuerpo tuviera un pensamiento propio y separado del sistema nervioso. El problema es que, si lo pensamos bien, la idea de un cuerpo que se mueve solo no tiene mucho sentido, especialmente en un contexto oriental, pues la mayoría de disciplinas y artes marciales orientales tienen como objetivo la integración de ambos elementos. Disciplinas como el karate, el judo y el aikido promueven la integración de mente y cuerpo. De hecho, estas tres disciplinas, junto con muchas otras, están englobadas dentro del concepto de Budo, que significa camino del guerrero. Y la premisa del camino del guerrero es justamente la integración absoluta entre mente y cuerpo. Por otro lado, el Kendo o camino de la espada propone que un combate entre dos espadachines no solo es físico, sino también mental. Es decir, cuando dos espadachines se enfrentan, no solo chocan sus cuerpos y espadas, sino también sus mentes. Finalmente, como último ejemplo de integración tenemos el budismo zen. Ciertamente el budismo no es una disciplina marcial, pero sí es una filosofía oriental cuya premisa es lograr la conciencia plena a través de la meditación. ¿Y qué es la conciencia plena? Pues es estar física y mentalmente siempre en el momento presente. Jamás arrepentirse por el pasado y tampoco preocuparse por el futuro, sino únicamente existir en el presente.
Entonces, si tomamos en cuenta la filosofía tras estas disciplinas, resulta evidente que el ultra instinto es un concepto con un planteamiento equivocado o mal explicado, porque ¿cómo es posible que Goku, siendo un artista marcial, vaya en contra de todo lo que predican estas disciplinas? ¿Cómo es posible que busque suprimir su mente cuando el objetivo de las artes marciales es la integración entre cuerpo y mente? Esta contradicción, considero yo, es el principal problema del ultra instinto. Sin embargo, ¿es así realmente? ¿Realmente Goku está yendo en contra de las artes marciales? Pues si nos quedamos con la interpretación literal de las palabras de Whis, parece que sí. Pero, si interpretamos las palabras del ángel de forma distinta, encontraremos similitudes con un concepto oriental que, de tomarse en cuenta, daría completo sentido al ultra instinto. En las artes marciales existe un concepto llamado Mushin, que significa sin mente o también pensar sin pensar. Y como veremos ahora, su definición y la del ultra instinto son muy similares. Mushin es un estado mental en el que no existen distracciones, no existen los juicios y tampoco existen las exigencias del ego. Cuando una persona entra en Mushin, el ruido mental desaparece. No existen arrepentimientos sobre el pasado y tampoco preocupaciones por el futuro. No existe deseo, intención y tampoco una idea de cómo debería ser uno mismo y cómo debería ser el mundo. Solo existe una conciencia plena y completamente enfocada en el momento presente. Es importante aclarar que concentrarse en el presente no implica luchar por silenciar o poner en blanco la mente. Más bien trata sobre fluir naturalmente. Trata sobre observar los propios pensamientos sin dejarse influir o distraer por estos. Lo mismo sucede con las emociones. En Mushin, el miedo, la ira, la incertidumbre y el orgullo dejan de influir sobre la percepción de uno mismo y del mundo. Y esto no quiere decir que desaparezcan, sino que únicamente, y como acabo de decir, pierden su influencia. Haciendo una analogía, si el corazón de una persona es un cielo azul y calmado, las emociones y los pensamientos son las nubes que lo atraviesan. Están ahí, pero la calma del cielo no se altera por su presencia. Ahora, hablemos sobre el ego. En Occidente entendemos el ego como la representación mental de nuestra propia identidad, o también como una característica propia de aquellas personas que se consideran más importantes que el resto. Sin embargo, las disciplinas orientales le dan al ego un significado más amplio. En estas, ego es la voz interior que evalúa, compara y juzga absolutamente todo, tanto a nosotros mismos como al mundo que nos rodea. Por eso, cuando nos dejamos influir por el ego, nuestra interpretación de la realidad se distorsiona, porque la vemos como nosotros creemos que debería ser, en lugar de verla tal y como es. En consecuencia, nos alejamos del momento presente y nos perdemos en nuestros propios pensamientos. El ego nos llena de expectativas sobre cómo debería ser el mundo, cómo deberían suceder las cosas, cómo deberían ser los demás y cómo deberíamos ser nosotros. Todos estos pensamientos nos alejan de la realidad. Por eso, Mushin implica liberarse de la influencia del ego. No se trata de perder nuestra identidad, sino de reconocerte y aceptarte tal y como eres. En artes marciales, el ego provoca pensamientos como cuál es el movimiento correcto para atacar, cuál es la mejor manera de defender, e incluso genera ansias por demostrar superioridad ante el rival. Estos pensamientos impiden que la persona fluya a través del momento presente. Por eso, si logras liberarte del ego, si te conviertes en un observador de tus propias emociones y pensamientos, mente y cuerpo se convertirán en una única entidad que fluirá naturalmente a través del momento presente. Tus movimientos serán completamente libres porque estarán guiados por tu sabiduría y tu instinto natural. Curiosamente, en Dragon Ball Super jamás se habla sobre el Mushin o su definición, al menos no en sus traducciones en inglés y español. Pero es evidente que, si interpretamos las enseñanzas de Whis como una manera de desarrollar conciencia plena e integrar cuerpo y mente, el concepto de ultra instinto entraría en consonancia con las disciplinas orientales y cobraría sentido. Incluso cobraría sentido la existencia del ultraego, porque para usar el ultra instinto, Goku se libera de su ego, mientras que Vegeta, su opuesto, basa su técnica en la exaltación del mismo. Es decir, toma el concepto descartado por su rival y lo utiliza como base para mejorar. Por supuesto, también es válido preguntarse si la descripción del Mushin encaja y le da sentido al ultra instinto, ¿por qué Toriyama y Toyotaro nunca mencionaron este concepto? Pues, honestamente, no lo sé. Aunque este problema lo abordaremos más adelante,
porque ahora mejor hablemos de algunas líneas de pensamiento basadas en el Mushin y que también son similares al Ultra Instinto. Al fin y al cabo, Bruce Lee aparece en el título y en la miniatura del vídeo, así que de una vez por todas, revisemos su filosofía. Ok chicos, en esta sección, con el objetivo de comprender cómo funciona el Mushin en el ámbito de las artes marciales, hablaremos sobre dos figuras orientales cuya línea de pensamiento tiene este estado mental como base. Estas figuras son Miyamoto Musashi, espadachín que vivió durante el Japón feudal, y una de las figuras históricas favoritas de mi amigo Bonfire Tales, dueño del canal del mismo nombre y con quien hemos debatido ampliamente sobre el Ultra Instinto. Pero retomando, la segunda figura de la que hablaremos será Bruce Lee, artista marcial y actor. Entonces, vamos primero con Musashi. Como espadachín practicante del Mushin, él consideraba que un duelo de espadas no trataba sobre agredir al rival, sino sobre reaccionar. Para obtener la victoria, el guerrero no debe pensar. Debe librarse de toda duda, de toda deliberación y de toda intención. Debe vaciar su mente de pensamientos sobre la victoria o la derrota, sobre estilos de combate o sobre la mejor manera de atacar. Del mismo modo, debe librarse de emociones como la ira y el miedo, pues estas interfieren con el fluir de sus movimientos. El mejor espadachín es aquel que entiende su espada como una extensión de su cuerpo y de su alma. Solo así el movimiento al pelear ocurrirá de forma instintiva y natural. Por el contrario, aquel espadachín que piensa en cuál es la mejor manera de afrontar el combate o que piensa en el resultado, se distancia del momento presente y en ese instante ya fue derrotado. Porque solo una mente concentrada en el presente es capaz de reaccionar eficazmente ante cualquier amenaza. Solo cuando mente y cuerpo se vuelven uno, los movimientos de la persona suceden por instinto. Esta era la filosofía de Musashi y la forma en que aplicaba el Mushin al Kendo. Pero veamos ahora cómo aplica el Mushin un artista marcial. Veamos ahora la filosofía de Bruce Lee. Para Bruce Lee, la cualidad más importante de un peleador era su capacidad de adaptación, pues un peleador que se adapta es capaz de responder ante cualquier amenaza. De ahí proviene su famosa frase, sé como el agua, pues el agua se adapta a cualquier recipiente que la contenga, sea cual sea su forma. El agua puede fluir a través de un río y puede mantenerse calmada en el mar, pero también puede convertirse en olas y golpear. Lee creía que los estilos de combate solo limitaban al peleador, porque este siempre pensaría y actuaría dentro de parámetros muy específicos. Por ejemplo, el karateka siempre utilizaría técnicas de karate, y aquel que practica kung fu siempre utilizaría técnicas de esta disciplina. En consecuencia, la capacidad de adaptación se ve disminuida. Por eso Lee promovía la idea de crear un estilo propio, un estilo único, exclusivo y personalizado para ti mismo. Fue de este pensamiento que surgió el Jeet Kune Do, una disciplina que no fue concebida como un arte marcial, sino como una forma de pensar. El estudiante de Jeet Kune Do se nutre constantemente de distintas disciplinas, pero también es capaz de identificar aquellos aprendizajes que le son útiles y aquellos que no. Así sabrá qué conservar para sí mismo y qué descartar. Además, esta disciplina promueve la absoluta honestidad con uno mismo, porque solo así sabrás qué aprendizajes debes guardar. Practicar Jeet Kune Do significa ser honesto y reconocer quién eres realmente, porque si eres honesto sobre tu ser, tus expresiones también serán honestas y entonces estarás libre de miedo, de duda, de orgullo y de ego, porque en cada una de tus acciones, fuera y dentro de la pelea, serás auténtico. Además, durante el combate, tu cuerpo no tendrá límites ni estará restringido por el pensamiento o los estilos, sino que tus movimientos serán naturalmente guiados por tu instinto. En sus demostraciones y entrenamientos, Bruce Lee expresaba el Jeet Kune Do a través de movimientos instintivos. Nadie podía predecir cuándo atacaría, ni siquiera él mismo, y es que él no dependía de un estilo de combate, sino que instintivamente adaptaba sus movimientos según las necesidades del momento presente. Incluso diría que Lee buscaba ir un paso más allá del Mushin y alcanzar un nivel más profundo de conciencia en el que todo conocimiento técnico y científico es expresado de manera instintiva, es decir, no solo reaccionar, sino reaccionar con técnica y conocimiento. Este estado de conciencia era descrito como la mezcla perfecta entre lo natural y lo científico, y su resultado era un estado mental naturalmente innatural o innaturalmente natural. Quizá el estado que buscaba Bruce Lee era el ultra instinto.
Ahora, por otro lado y como curiosidad, quise incluir una de las frases más famosas del maestro Yoda, una frase que, aunque no lo parezca, está relacionada con el Mushin. En el episodio 5, cuando Luke tiene que usar la fuerza para sacar su nave del pantano, Yoda le dice: hazlo o no lo hagas, no hay intentos. Con estas palabras, el Jedi trataba de enseñarle a su aprendiz que para lograr su objetivo no debían existir dudas ni inseguridades en él, sino que en su mente solo debía existir la acción que está realizando en ese momento. Finalmente, considero importante comentar las similitudes que existen entre el Mushin y el estado de flow. Este concepto, también conocido como entrar en la zona, generalmente se relaciona con los deportes y se utiliza para describir a un deportista que, en mitad de una competición, abandona el pensamiento consciente y se mueve guiado por su instinto. Del mismo modo, los músicos también entran en la zona al interpretar una pieza musical. Por ejemplo, cuando un guitarrista toca un solo, no piensa en las notas, sino que simplemente las ejecuta una tras otra. Puede sentir emociones que se representan en gestos o muecas, pero no se distrae ni se regocija en estas. Cuando un músico entra en flow, simplemente toca, desaparece la diferencia entre pensamiento y acción, porque ambos se convierten en una misma cosa. Entonces, imagina un deportista o un músico capaz de entrar en la zona cuando él lo desea. Definitivamente su habilidad sería incomparable, pues eso es Mushin, eso es Ultra Instinto. Y ya está, ahora que sabemos más sobre el Mushin y sus aplicaciones, es momento de comprobar sus similitudes con el Ultra Instinto y también es momento de comprobar si la técnica de los ángeles cobra sentido y coherencia si tratamos de entenderla como la integración perfecta entre mente y cuerpo. Como expliqué antes, Whis menciona por primera vez el Ultra Instinto durante la saga de la resurrección de Freezer. Aquí el ángel hace dos observaciones bastante interesantes. La primera es sobre Vegeta. Whis afirma que el príncipe Saiyajin es un guerrero prodigio, pero siempre está por detrás de Goku porque piensa demasiado durante un combate. Por ejemplo, cuando Vegeta piensa tengo que superar a Kakaroto, en ese instante ya perdió. Porque, como le explica Musashi, durante una batalla no hay lugar para pensamientos sobre el orgullo o la victoria, no hay lugar para el ego, solo existe la concentración en el momento presente. La segunda observación de Whis es sobre Goku. Él se confía demasiado cuando gana cierta ventaja en batalla. Cuando cree que su oponente no representa un peligro, suele bajar la guardia y deja de estar atento al momento presente. Este es un error que tanto Lee como Musashi consideran fatal, porque al perder la concentración disminuye la capacidad de reacción. Por último, Whis explica que el proceso mediante el cual los sentidos envían información al cerebro y este responde con una orden de movimiento consume mucho tiempo. Por eso lo ideal es alcanzar un estado que elimine este proceso. Lo ideal es alcanzar el Mushin. No se trata de separar la mente del cuerpo para que este último tome decisiones por su cuenta, se trata de desprenderse de todo pensamiento distractor y centrarse en el momento presente. De esta forma, mente y cuerpo se integrarán en una única entidad. Y al ser uno, el proceso de enviar y recibir información ya no será necesario y por tanto desaparecerá. En el capítulo 39 del manga, el maestro Roshi pelea contra Kaceral, un miembro de la Tropa del Orgullo. Durante el combate, Kaceral queda desconcertado, pues aunque él es mucho más fuerte que su oponente, no logra derrotarlo. Desesperado, el agente de la justicia ataca con toda su fuerza, pero Roshi lo intercepta y, acto seguido, lo golpea en las piernas enviándolo fuera de la arena. Visto por encima, este desenlace no tiene sentido. Si solo nos basamos en el poder de pelea, lo lógico sería que Roshi perdiera. Sin embargo, si consideramos el Mushin, el resultado de la batalla cobra coherencia. Kaceral no estaba centrado en el combate, su mente estaba llena de dudas, miedos y pensamientos sobre cómo deberían estar sucediendo las cosas, es decir, su mente estaba alejada de la realidad. En cambio, Roshi sí estaba enfocado en el momento presente, por eso pudo esquivar, interceptar y atacar con una precisión impecable. De hecho, el Jeet Kune Do, cuya traducción es puño interceptor, propone que el mejor momento para atacar es cuando el oponente lanza su ofensiva, porque en ese momento descuida su defensa. Y justamente eso fue lo que hizo el ermitaño Tortuga. Ahora, por otro lado tenemos el combate entre Goku y Jiren. Incluso peleando con su máximo poder, el Saiyajin no es rival para el titán del universo 11. Por eso, en un intento por acortar la brecha entre ambos, Goku combina el Super Saiyajin Blue con el Kaioken. Sin embargo, su esfuerzo es inútil, porque ni siquiera tras incrementar su fuerza y velocidad puede igualar el nivel de su rival.
Goku se desespera, no entiende la razón tras esta diferencia, pero por suerte para él, su maestro aparece para darle una respuesta. Roshi le dice, hasta que aprendas a no sentirte intimidado por el poder del enemigo, seguirás siendo tan inmaduro como el día en que nos conocimos. Es decir, Goku está cometiendo el mismo error que Caceral, su mente no está en el combate, sino que está distraída pensando en cómo romper sus propios límites y en cómo ganarle a Jiren. En otras palabras, Goku está distraído pensando en cómo pelear en lugar de simplemente pelear. Por eso es tan lento, predecible e ineficaz. Entonces, para ayudarlo, Roshi le dice que recuerde cuáles fueron las enseñanzas de todos sus maestros. El Saiyajin reflexiona al respecto y por fin se da cuenta de que ninguno de sus maestros le enseñó cómo fortalecerse mediante el poder bruto, sino que todos le enseñaron control sobre la mente y el cuerpo. Las técnicas que aprendió y los aumentos de fuerza solo fueron una consecuencia secundaria del entrenamiento, pero el objetivo principal siempre fue mejorar la concentración y el autocontrol. Como última ayuda para su discípulo, Roshi hace una demostración. El ermitaño arremete contra Jiren. Increíblemente, no solo logra esquivar varios ataques, sino que también consigue lanzar algunos golpes. Roshi demuestra que una mente enfocada en el momento presente vale más que un poder inmenso. Además, llama la atención que el anciano no pelea utilizando artes marciales, sino que sus movimientos parecen guiados por su instinto. Por supuesto, eventualmente el ermitaño cae derrotado, pero su ejemplo sirvió para que Goku entendiera qué tiene que hacer. El Saiyajin se relaja, se deshace de todo pensamiento y emoción innecesaria y concentra su mente en el combate. Concentra su mente en el momento presente, así es como por primera vez accede a la señal del Ultra Instinto. En este nuevo estado, Goku se lanza al ataque, pero cosa curiosa, al ver que el puño de Jiren va directo hacia él, la señal desaparece. Probablemente Goku se distrajo pensando sobre cuál sería la mejor manera de esquivar el golpe, en lugar de simplemente esquivarlo. Y en consecuencia, el estado divino desapareció. Y es que, al igual que el Mushin, cuando te dejas llevar por un pensamiento o emoción, en ese instante la concentración se rompe. Pero avancemos al capítulo 40 del manga. Aquí todos piensan que número 17 se sacrificó en un intento desesperado por derrotar a Jiren. Al creer que su compañero está muerto, Goku se enfurece. Él mismo afirma que está molesto, pero también dice que dejarse llevar por su ira no traerá nada bueno. Acto seguido, el Saiyajin se calma, descarta sus pensamientos sobre lo que ya pasó y también observa su propia emoción. Goku observa su ira, permite que fluya a través de él y finalmente se deshace de ella. Domina su corazón y enfoca su mente en el presente y al hacerlo, el Ultra Instinto reaparece. En el capítulo 41 empieza el verdadero combate entre el Saiyajin y el Guerrero de la Justicia. Llama la atención que, tal y como sucedió antes, Goku ve como el puño de Jiren va directo hacia él, pero esta vez, en lugar de dudar, confía en su instinto, y su instinto le dice que ataque. Goku ataca, falla y recibe el golpe. Pero su concentración no se rompe, no piensa en por qué fue golpeado y tampoco se deja llevar por la incertidumbre o la frustración, simplemente se pone de pie y continúa peleando. Mientras más avanza el combate, más se concentra Goku en el presente, y en consecuencia cada vez esquiva mejor los ataques de Jiren. El Saiyajin alcanza un punto en que cuerpo y mente por fin se integran perfectamente, por fin alcanza el Ultra Instinto perfecto, sus cabellos se tornan blancos y por primera vez conecta un golpe limpio contra su oponente. En este punto es el Titán de la Justicia quien pierde la calma, sus emociones lo dominan y reducen su efectividad en combate. Mientras más seguros y determinados son los movimientos de Goku, más flaquean las convicciones de Jiren. Como decía Miyamoto Musashi, en un combate no solo se mide la fuerza física, sino también la fortaleza mental. Eventualmente, el titán recupera la calma, su determinación se torna tan fuerte que logra igualar la velocidad del Ultra Instinto. De hecho, Whis comenta que Goku y Jiren están igualados y por tanto, ganará aquel que pueda mantenerse en pie durante más tiempo. Lamentablemente es Goku quien se cansa primero, y es que sin un dominio absoluto, el Ultra Instinto consume una gran cantidad de energía. Por suerte, justo antes de caer derrotado, el Saiyajin es salvado por Freezer y también por número 17, que solamente fingió su muerte. Entre los tres, logran derrotar a Jiren, ganan el torneo y también salvan su universo. Durante su combate contra Jiren, Goku accedió por primera vez al Ultra Instinto perfecto, pero solo pudo hacerlo porque experimentó una situación crítica. El destino del universo estaba en juego y número 17 parecía estar muerto. Sin embargo, ahora que está libre de presiones y peligro,
Goku ya no puede entrar en el estado divino. Por eso, ahora su objetivo será encontrar la manera de activar el Ultra Instinto cuando él lo desee y sin necesidad de estímulos. Por eso, en la saga de Moro, específicamente en los capítulos 51, 52 y 53 del manga, Goku entrena con el Ángel Merus para aprender cómo activar el Ultra Instinto de forma deliberada. El problema es que, como el propio Kakaroto comenta, al pelear sus emociones se salen de control y le cuesta mucho trabajo mantener calmado su corazón. Entonces Merus le explica que, precisamente, no es nada fácil lograr la calma, porque durante una pelea aparecen emociones intensas que pueden darte más poder. Por eso es fácil dejarte seducir y abrazar su influencia. De hecho, así es como funciona el Super Saiyajin. Cuando un Saiyajin permite que su ira lo domine, ocurre la transformación. Sin embargo, el Ultra Instinto requiere justo lo contrario, requiere convertirse en un observador de la propia emoción. Y reitero, no se trata de reprimir la emoción como tal, porque eso sería dañino. Se trata de no permitir que aquello que ocurre a nuestro alrededor, e incluso aquello que ocurre dentro de nosotros mismos, como por ejemplo la aparición de un recuerdo o una emoción, altere la calma del corazón. Sabiendo esto, Goku pasa varios meses entrenando con Merus, pero no obtiene resultados. Sin importar cuánto trate de mantener la calma, sus emociones siempre se interponen. Por eso, Merus propone recrear las condiciones en las que Goku activó el Ultra Instinto perfecto. O sea, recrear un combate por la supervivencia. Después de todo, cuando Goku peleó contra Jiren, estaba en juego el destino del universo. Así que durante el resto del entrenamiento, el ángel ataca a su alumno como si quisiera matarlo. Este método sí da resultados, aunque tampoco son los esperados. Porque al final Goku solo alcanza el Ultra Instinto señal, más no el Ultra Instinto perfecto. Aquí es importante resaltar que la palabra señal significa que Goku está en un estado que anticipa la aparición del Ultra Instinto, más no es el Ultra Instinto como tal. De hecho, en inglés el nombre oficial es Ultra Instinct Omen, es decir, presagio del Ultra Instinto, un presagio de que aparecerá, pero nada más. Entonces, ¿qué es exactamente esta señal? Pues si nos basamos en el concepto de Mushin, podemos interpretar que cuando el usuario entra en señal, está haciendo un gran esfuerzo para mantenerse concentrado en el presente, para gobernar sus emociones, sus pensamientos y para que su mente y su cuerpo fluyan al mismo tiempo. Este esfuerzo da como resultado una concentración centrada en el presente, pero poco profunda, mientras que en Ultra Instinto Perfecto, todos estos procesos ocurren de forma inconsciente, natural y sin esfuerzo. Por eso Whis y Merus comentan que la señal solo es la puerta de entrada al verdadero Ultra Instinto y que mantenerse en este estado consume grandes cantidades de energía. Y justamente esta es la razón por la que Goku, mientras pelea contra Moro, trata de conservar la mayor cantidad de ki, porque así su señal durará más tiempo. Desafortunadamente la estrategia no funciona, por eso el Saiyajin decide pelear sin contenerse, sin importar si eso lo agota más rápido y la señal dura menos. Lamentablemente esta decisión no es la adecuada, porque mientras más avanza el combate, más se enfoca Goku en aumentar su fuerza en lugar de concentrarse en el momento presente. Una vez más, se deja influir por sus emociones, una vez más, piensa en cómo ganar en lugar de solo actuar para ganar. En consecuencia, su señal se torna cada vez más superficial y la integración de cuerpo y mente es cada vez más débil. Por eso la señal pierde presencia, mientras que al mismo tiempo el aura del Super Saiyajin Blue se manifiesta. Es que, es como dijo Merus, Super Saiyajin y Ultra Instinto son opuestos, por tanto, cuando uno se debilita, el otro se manifiesta. Así que al final Goku pierde el estado divino y también pierde la pelea. Es recién en el capítulo 63, tras la aparición y sacrificio de Merus, que el Saiyajin logra entrar en Ultra Instinto Perfecto. Y a ver, hace un momento hablé sobre cómo Merus quería recrear la situación en que Goku entró en Ultra Instinto por primera vez, pues con su muerte lo logró, porque tras la desaparición del ángel, Goku está exactamente en la misma situación que en el Torneo del Poder, una batalla por el destino del universo en la que un compañero acaba de fallecer. Ahora todo depende de que Goku pueda dominar su ira. El Saiyajin respira profundo mientras reflexiona sobre sus acciones y sobre el deseo de Merus, comprendiendo por fin que todo lo que importa ahora es proteger el universo. Al conquistar emociones y pensamientos, la forma de cabello blanco aparece. Ya no existe duda, ira, miedo y tampoco existe influencia del ego. Ahora la mente y el cuerpo de Goku fluyen de forma inconsciente a través del momento presente. Por eso ahora puede esquivar y bloquear los ataques de Moro con suma facilidad. Pero sobre todo ahora puede adaptarse a cualquier situación.
Goku fluye a través del combate como fluye el agua a través de un río o de una cascada. Intercepta ataques, expande su ki para controlar los movimientos de su rival, su cuerpo se endurece para resistir golpes e incluso cuando su enemigo se vuelve gigante, él también lo hace. Según la filosofía de Bruce Lee, Goku ahora es un peleador sin estilo definido, y como tal sus movimientos no tienen límites. Es un simple observador de sus propias emociones y poseedor de una mente libre de ego, dudas y juicios. Mente y cuerpo, perfectamente integrados, fluyen a través del combate, fluyen a través del momento presente. Su nivel de concentración es tan profundo que Moro ya no consigue hacerle ni un solo rasguño. Al final, desesperado, el hechicero copia el poder de los ángeles y se fusiona con la Tierra en un intento por obtener más poder. Por un momento todo parece perdido, pero al final los guerreros Z y también Up y el sagrado Kaiosama entregan su energía a Goku para que este pueda dar un último golpe y así ganar la pelea. Durante la saga de Granola, Goku ya es capaz de acceder deliberadamente al Ultra Instinto Perfecto. Ya sabe cómo integrar mente y cuerpo y hacerlos fluir de forma inconsciente, aunque solo por un corto periodo de tiempo. Por eso, para seguir mejorando es necesario desarrollar una versión propia y honesta de este estado. Goku debe dejar de imitar a los ángeles y en cambio descubrir y aceptar qué elementos de este estado divino funcionan mejor para él. En otras palabras, Kakaroto debe ser honesto consigo mismo, aceptar quién es él y aprender cómo expresarlo en combate. Solo así logrará su propio Ultra Instinto. Entre los capítulos 68 y 71 del manga de Super, Goku continúa su entrenamiento con Whis. Y aquí hay varios sucesos que vale la pena resaltar. De entrada, Goku utiliza las técnicas del ángel. Sabemos que Ultra Instinto no es dejar de pensar, sino deshacerse de pensamientos innecesarios para que mente y cuerpo trabajen en simultáneo. Por eso Goku decide y ejecuta lo que ahora mismo considera correcto. En este momento su instinto le dice que imitar el estilo de los ángeles está bien. Sin embargo, Whis le dice que está equivocado, pues ángeles y Saiyajin son especies diferentes. Por tanto, cada uno debe pelear según sus propias características y cada uno debe encontrar su propia versión del Ultra Instinto. De esta idea se desprende que, si un Saiyajin intenta pelear como un ángel, fracasará, y lo mismo sucederá si un ángel intenta pelear como si fuera de otra especie. Esta idea coincide con la filosofía de Bruce Lee, porque él afirmaba que solo siendo honesto contigo mismo podías discernir entre aquello que te es útil y aquello que no, y así podías conservar lo primero y descartar el resto. Ahora, retomando la explicación del ángel, esta comenta que el Ultra Instinto es un estado, pero Goku lo está interpretando como una transformación. Esto sucede, pienso yo, porque Goku está tan acostumbrado a transformarse para aumentar su fuerza que en su mente ambos conceptos están fuertemente asociados, por eso no puede concentrar su mente en el presente sin cambiar su apariencia. Sin embargo, Whis explica que lo único realmente necesario para lograr el Ultra Instinto es mantener el corazón calmado. Si Goku lo consigue, podrá entrar en el estado divino sin importar en cuál de sus formas se encuentre. Por eso, más adelante en la historia, durante la batalla contra Granola, el Saiyajin trata de utilizar el Ultra Instinto al mismo tiempo que usa todas sus transformaciones. Y aquí es importante resaltar dos cosas. Primero, cuando Whis habla sobre mantener el corazón calmado se refiere al Ultra Instinto de los ángeles. Al fin y al cabo, así es como él entiende este estado. Tengamos en cuenta que Whis no es omnisciente y tampoco es un Saiyajin. Por eso no sabe qué es necesario para que esta especie alcance su propio Ultra Instinto perfecto. Esa respuesta solo podría encontrarla un miembro de esa especie, es decir, un Saiyajin como Goku. Segundo, cuando Whis sugiere que la transformación de cabello blanco solo debe usarse en emergencias, no lo hace porque sea una forma perfecta, lo hace porque es lo mejor que tiene Goku en este momento. En otras palabras, hasta que Kakaroto encuentre su propio Ultra Instinto, la imitación del Ultra Instinto de los ángeles es su forma más fuerte en combate. Pero avancemos con la historia y centrémonos en las batallas contra Gas y Granola. Aquí Goku se da cuenta de que si continúa imitando el Ultra Instinto de los ángeles, ya no tiene mucho margen de mejora, por eso es momento de encontrar su propia versión. De hecho, Whis se lo reitera, como Saiyajin tiene que encontrar su propio Ultra Instinto y para lograrlo debe saber quién es él y expresarse de forma auténtica. Al principio, Kakaroto no entiende las palabras de su maestro, pero tras oír la grabación del combate entre Bardock y Gas, se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer. Durante el combate entre Gas y Bardock, resulta evidente que el menor de los hermanos Hitter es mucho más fuerte que el Saiyajin. Sin embargo, Bardock posee una determinación tan grande que, sin importar la desventaja, sigue peleando.
Esta actitud confunde, enfada e incluso desespera a Gas, quien exige saber por qué su rival se esfuerza tanto. ¿Acaso pelea para proteger al último ceresiano? ¿Acaso quiere vengarse de la familia Hitter? ¿O tal vez quiere redimirse por sus pecados? Ante la insistencia de su rival, Bardock responde. Él realmente no está pensando en nada de eso. De hecho, ya ni siquiera le importa el contexto o la razón por la que inició la pelea. No le importa la diferencia de fuerza y tampoco importan las consecuencias. Y es que, cuando está en un combate a muerte, solo existe una idea en su mente: ganar. Eso es todo. Ese único pensamiento lo mantiene concentrado en el presente, lo mantiene concentrado en el combate y, eventualmente, le permite obtener la victoria. Porque sí, mientras la mente de Gas se llena de preguntas e incertidumbres, Bardock se mantiene totalmente enfocado en la batalla como tal. Para él, nada más importa. De cierta forma, durante esta batalla, Bardock aplicó un principio similar al Ultra Instinto, pero adaptado a la naturaleza Saiyajin, y sobre todo adaptado a él mismo. Él no mantenía su corazón en calma, sino que lo llenaba con determinación. Y esta determinación para ganar le daba fuerza, le permitía moverse más rápido y sobre todo le permitía orientar todo su ser hacia la consecución de la victoria. Entonces, al recordar sus orígenes y descubrir la gran determinación de su padre, Kakaroto por fin comprende lo que tiene que hacer. Por primera vez, ya no intenta emular el estilo de Los Ángeles, sino que pelea siendo él mismo. Es así como logra acceder a su verdadero Ultra Instinto. La raza Saiyajin obtiene su fuerza de las emociones intensas, por eso pelear sin utilizarlas es poco honesto. Es negar la propia naturaleza. Kakaroto lo entiende y por eso, en lugar de mantener la calma y ser un observador de sus emociones, permite que éstas lo llenen. Su corazón se inunda de determinación, autoconfianza e incluso pasión por las peleas. Y aclaro, esto no quiere decir que Goku permita que sus emociones lo gobiernen. Al contrario, él sigue concentrado en el momento presente, pero ahora sus movimientos y reacciones están potenciados por la intensidad de sus emociones. Así es como debe pelear un Saiyajin. Así es como debe pelear un Saiyajin que fue criado en la Tierra, integrando perfectamente la pasión y salvajismo de su raza con la precisión y técnica propias de un artista marcial. En este nuevo estado, Goku es capaz de rivalizar con Gas. En el último tramo del combate, Kakaroto une fuerzas con Granola y Vegeta para lanzar un ataque definitivo. Y aquí, el Ultra Instinto de Cabello Blanco regresa. Ciertamente, este momento puede parecer un retroceso, porque Goku abandona el Ultra Instinto verdadero para retomar la versión de Los Ángeles. Sin embargo, si observamos esta escena desde la perspectiva de Bruce Lee y el Jeet Kune Do, todo queda claro. Aquel que pelea siendo honesto consigo mismo, que pelea de forma auténtica y sin limitarse a un estilo, es completamente libre. Ese peleador será como el agua, porque se adaptará y fluirá perfectamente a través del momento presente. Al estar en Ultra Instinto verdadero, Goku tiene todas sus técnicas y transformaciones a su disposición. Ya no se trata de cuál es la más fuerte, sino de cuál se adapta mejor al momento presente y las necesidades actuales del combate. En este momento, Goku necesita sujetar a Gas para que Granola pueda acertar su ataque, y su instinto natural le dice que la mejor manera de hacerlo es utilizar la forma de Cabello Blanco y el gigante de Ki. Por eso los usa, no es un retroceso o un error, simplemente es adaptación, es reacción, simplemente es Ultra Instinto. Así Kakaroto contiene a Gas y permite que Granola lo derrote con su ataque final, dando así por terminada la batalla contra los hermanos Hitter. Como vimos hasta aquí, si aplicamos el concepto de Mushin al Ultra Instinto, el estado cobra coherencia y sentido. Sin embargo, durante todo el manga de Dragon Ball Super, existen elementos como explicaciones y conversaciones que demeritan este estado divino. Por ejemplo, tenemos la conversación entre Goku y Roshi durante el Torneo del Poder. Aquí Goku recuerda las enseñanzas de todos sus maestros para después afirmar que él siempre fue un mal alumno porque no prestaba atención. Esta afirmación es, en el mejor de los casos, parcialmente cierta. Porque con el ermitaño Tortuga, Goku resolvía ejercicios de matemática y comprensión lectora para mejorar su concentración, aunque en ese momento aún no entendía por qué era importante concentrarse en combate. Después, el maestro Karin quiso enseñarle cómo reducir el número de movimientos al pelear y ser más preciso, pero Goku no aprendió, sino que obtuvo el agua sagrada utilizando su astucia y habilidad natural. Fue recién con Mr. Popo que el Saiyajin tomó conciencia de los beneficios de la concentración, y después con Kaiosama aplicó estos beneficios para dominar el Kaioken y la Genkidama. Por último, durante el entrenamiento en la habitación del tiempo, Goku demostró conocer la importancia de mantener la calma durante un combate, porque la mayor parte de su entrenamiento consistió en habituarse a la ira que produce la transformación en Super Saiyajin.
Entonces, teniendo en cuenta estos eventos, queda claro que Goku, tan mal alumno, no era. Por tanto, el diálogo con Roshi no es del todo preciso. Por otro lado, durante la batalla contra Moro, Goku afirmó que pelear conservando su energía no era su estilo. Sin embargo, este diálogo narrativamente es confuso y poco preciso, y por eso es fácil que el lector se confunda al leerlo. Porque durante la batalla contra Freezer, Goku constantemente activaba y desactivaba el Kaioken para conservar energía. Durante la saga de Cell, escogió pelear como un Super Saiyajin ordinario porque usar formas potenciadas como las que poseían Vegeta y Trunks consumían demasiada energía. Y finalmente, en el mismo Dragon Ball Super, durante la batalla contra Hit, Goku peleó en estado base hasta descubrir cómo funcionaban las habilidades del asesino. Solo cuando comprendió el salto temporal de Hit, se transformó en Super Saiyajin Blue y peleó con todo su poder. Entonces, ante las evidencias, pienso que el diálogo de Goku pudo ser mucho más claro y específico. Pudo decir que prefiere pelear usando su poder al máximo, o que está acostumbrado a pelear dejándose llevar por sus emociones. Pero decir que conservar energía no es su estilo, se presta para confusiones. Sin embargo, más allá de diálogos y reflexiones desafortunadas, considero que el mayor problema del Ultra Instinto es la poca información que el manga brinda al respecto. Durante este video vimos que existen conceptos, explicaciones y filosofías que explican perfectamente el estado divino y facilitan su comprensión. Sin embargo, el manga, quizá en un intento por mantener su estilo simple, limita las explicaciones y dificulta la comprensión. Por eso, al menos en esta parte del mundo, hay tantas confusiones, enredos y malentendidos al respecto, porque si no tienes un mínimo de conocimiento sobre disciplinas orientales, es probable que entiendas el Ultra Instinto como la separación entre mente y cuerpo cuando es justo lo contrario. Y este no es un fallo de los lectores, sino de los autores, porque son ellos quienes decidieron no incluir explicaciones y confiar en que todo su público tendría el suficiente conocimiento como para entenderlos. Estos son, considero yo, los principales factores que hacen parecer que el Ultra Instinto es un concepto fallido, cuando en realidad su concepto y desarrollo están muy bien cuidados y tienen mucho sentido. Una lástima, porque el Ultra Instinto seguramente es una de las mejores y más interesantes ideas de Dragon Ball Super, pero por falta de explicaciones, parece la peor. Entonces chicos, como vimos, el Ultra Instinto es un estado que, visto desde la perspectiva adecuada, tiene sentido. Si tomamos el Mushin como base para su interpretación, las explicaciones de Whis ganan coherencia, mientras que las distintas formas del Ultra Instinto mostradas por Goku dejan de ser narrativamente confusas y se convierten en una excelente representación del camino que debe seguir un artista marcial para alcanzar un estado de conciencia plena. Un camino que inicia en la señal, una fase donde la concentración aún es superficial, luego avanza hacia el Ultra Instinto perfecto basado en las enseñanzas de Whis y concluye en el Ultra Instinto verdadero, un estado en el que Goku deja de imitar a los ángeles y expresa su instinto de manera honesta, auténtica y en consonancia con su naturaleza de Saiyajin criado en la Tierra. Del mismo modo, al interpretar el Ultra Instinto desde la perspectiva del Mushin, todas las habilidades mostradas por Goku cobran sentido dentro de la narrativa y las reglas del universo de Dragon Ball, porque si entendemos el estado divino como uno de conciencia plena y adaptación, entendemos que Goku ya no tiene límites al pelear. Por tanto, no vale la pena preguntarse si puede o no puede hacer algo, porque todos y cada uno de esos movimientos surgen del fluir a través del momento presente y de la necesidad de adaptarse y responder eficazmente ante cualquier situación. Este es el concepto de Mushin aplicado a las artes marciales, y en teoría también es el concepto de Ultra Instinto. Lamentablemente, esta interpretación no está presente en el manga, pues en Dragon Ball Super jamás se menciona el Mushin o su descripción, o al menos no se menciona en las traducciones en inglés y español. En su lugar tenemos conceptos vagos como separar la mente del cuerpo o encontrar tu propio Ultra Instinto, conceptos que más que certezas generan dudas y confusión. Y reitero, esta confusión no es responsabilidad del lector, pues no tendría que ser requisito conocer sobre filosofía oriental para entender una historia. Más bien es descuido de los autores, que no consideraron que una historia mundialmente famosa como Dragon Ball tiene público que ignora por completo conceptos como el Mushin y la conciencia plena. En otras palabras, el Ultra Instinto no tiene errores conceptuales, pero su presentación y explicación fueron tan descuidadas que provocaron confusión. Finalmente, considero importante reflexionar sobre cómo juzgamos los errores que encontramos en una historia. Cuando un elemento nos parece mal escrito, muchas veces nos concentramos solo en demostrar que estamos en lo correcto al juzgarlo como error, cuando tal vez lo que tendríamos que hacer es tratar de comprender por qué dicho elemento se presentó y desarrolló de esa determinada manera.
Quizá, si intentáramos comprender antes de juzgar, mejoraría nuestro entendimiento de la obra, encontraríamos significados más valiosos e incluso disfrutaríamos más de estas historias que tanto nos gustan. Y listo chicos, eso es todo por este video. Si te gustó, por favor no olvides apoyarme con tu like, comentario y también suscribiéndote al canal de tu Hokage favorito para más contenido similar. Especialmente en este video, que conllevó bastante trabajo detrás, valoraría muchísimo que me apoyaras. Y ahora, mientras aparecen en pantalla los tremendos miembros del canal, quiero decir que para este video realmente tuve que leer. Leí varios tramos de El libro del Ki, escrito por Koichi Tohei, que no es mencionado durante el vídeo, pero describe qué es el Ki e incluso presenta ejercicios para fortalecer o endurecer el cuerpo mediante el uso del Ki. Y también varios tramos del libro El Tao del Jeet Kune Do, que recopila escritos y reflexiones hechas por Bruce Lee. Sobre Miyamoto Musashi sí que usé más Wikipedia y enlaces de internet porque mi intención era utilizar su filosofía como parte del marco teórico, pero no tenía la intención de desarrollar el vídeo basándome en esta. Pero digo todo esto por si alguno de ustedes quiere saber más sobre el tema, porque hay mucho que leer, muchos vídeos que ver y mucho que aprender. Así que lo comparto por si alguno de ustedes chicos está interesado. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias por verme y por llegar hasta aquí. Se despide Hashirama Senju, como siempre, esperando haber sido claro con las explicaciones y que tú, que estás al otro lado de la pantalla, disfrutaras del vídeo. ¡Nos vemos!